Buenos días a todos. Hoy vamos a leer Levítico capítulos 1 al 4 y ahí tenemos 4 ofrendas. Los holocaustos capítulo 1, que vemos que hay 3 maneras de hacer ese holocausto con distintos animales según la capacidad de la persona que va a hacer la ofrenda. Era una ofrenda completa para el Señor y tenía que ver con un agradecimiento sencillamente como un acto de adoración. Tenemos Levítico capítulo 2, las oblaciones, o también conocidas como la ofrenda de cereales, las ofrendas vegetales. Eran ofrendas que pues obviamente eran con cereales que se mezclaban como mucho con incienso. Había 3 maneras de prepararlos. Era un acto de adoración. No se podía mezclar ni con levadura ni con miel, pero sí da en el capítulo 2, verso 12, como ofrenda de primicia las ofreceréis a Jehová, hablando acerca de la levadura y de la miel, mas no subirá sobre el altar en olor grato. Entonces estas ofrendas eran unas ofrendas de agradecimiento. Levítico capítulo 3 tenemos las ofrendas de paz, donde son ofrendas que la gente presentaba para agradecer y para celebrar algún suceso que había pasado. Por ejemplo, que quizá había nacido un niño y entonces lo celebraban. Y era una forma de comer con el Señor. ¿Por qué? Porque del sacrificio una parte era para el Señor, que se quemaba, la otra parte la disfrutaban los sacerdotes y luego el resto del animal era para la persona que había hecho el sacrificio, para sus amigos, y tenían que terminarlo ese mismo día. Y Levítico 4 son las ofrendas por el perdón de pecado. Y vemos también que en función de la posición de la persona, el tipo de animal era diferente, es decir, un sacerdote, eh, el pueblo, si era un pecado del pueblo, exigía un becerro, si era un jefe y exigía un chivo, una cabra, y si era una persona, un cordero. Es decir, según la posición social de la persona, la ofrenda o el animal que se iba a ofrendar era mayor, más caro. Y algo bien interesante es que este animal se quemaba fuera del campamento. Algo que vemos de todas las ofrendas y que es algo que nos habla acerca de cómo Dios piensa en todas las personas y cómo Dios se preocupa para que todo el mundo pueda adorarle, es que las ofrendas dependían, eh, el holocausto, eh, la ofrenda de expiación y obviamente la ofrenda de paz dependía también de la persona. Dependía de la persona, dependía de su posición social, dependía de su posición económica. Dios es un Dios que buscaba que todo el mundo tuviera acceso y pudiera adorarlo de forma honesta y sincera. Y es algo que me llama la atención. O sea, los sacrificios no es algo que Dios exige, pero que Dios también busca la manera que el pueblo pueda, según su capacidad, acercarse y adorar a Dios. Mi querido hermano, el Señor te está buscando a ti para que tú te acerques con lo que tienes, con lo que eres, buscando con sinceridad a Dios. Y Él quiere que tú te acerques de forma personal, no aparentando, sino con lo que realmente eres tú. Si Dios en el Antiguo Testamento, el animal en cierto modo no era tan importante, lo importante para Él era la gente que se acercara. Hoy día también quiere que tú te acerques a Él, en la condición que tú estés. Pero que te acerques con honestidad, buscándole a Él. Así que
De la misma forma que animaba al pueblo de Israel a acercarse a Dios, nos anima hoy día a que tú te acerques a Él y lo puedas conocer. Que el Señor te ayude en este día.